2,3% en Córdoba, 1,8% en Santa Fe, igual porcentaje, 1,8% en Jujuy. 3 han sido las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer. 253.868 son los casos confirmados totales en lo que va el transcurso de la pandemia, 13 de los cuales fueron confirmados en nuestras Islas Malvinas. Tenemos una tasa de incidencia de 559 casos cada 100.000 habitantes, 37 años es la mediana de edad de los casos confirmados y 6,9% de estos casos son trabajadores de la salud. 4.785 personas fallecidas por coronavirus en la Argentina, con una tasa de letalidad del 1,9%. La tasa de mortalidad es de 105 personas por cada millón de habitantes y la edad mediana de muerte es de 73 años. Con respecto a la transmisión, el 56,7% de tipo comunitaria. Tenemos la transmisión comunitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Chaco, en Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en Neuquén Capital, Plotier y Centenario, en General Roca, Chipoleti y Bariloche en la provincia de Río Negro, en Mendoza, en su región metropolitana, y en el Gran Mendoza, en la ciudad capital de la provincia, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, en Santa Fe, en Rosario y en el Gran Rosario, en Jujuy, en Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro. En La Pampa, en Santa Rosa, Catriló, Macachín, hay transmisión comunitaria en la capital de Córdoba, en la capital de Santa Cruz, en Río Gallegos, en la capital de la provincia de Entre Ríos, Paraná, y en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. 1.569 son las personas, los casos confirmados que se encuentran internados por COVID en terapia intensiva actualmente, el 83,4% en establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Con respecto al porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID, tenemos un 57,3% a nivel nacional y un 67,4% en el área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados alcanzan los 181.389. En la jornada de ayer fueron brindadas como altas 6.415 y actualmente estamos en un porcentaje de recuperados respecto al total de casos confirmados del 73,58%. Los casos que han sido descartados son 491.526. La red de laboratorios de la República Argentina ha generado test PCR diagnósticos en 872.643 oportunidades. La cantidad de test realizados en las últimas 24 horas son 16.588. Y los test por millón de habitantes que se han efectuado hasta la fecha son 19.231. El porcentaje de positividad de los testeos es de 34,11%. A nivel global, la pandemia ha generado 19.718.000 casos, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. 253.409 casos fueron diagnosticados en la jornada de ayer. América, del total de casos a nivel mundial, representa el 53,7% con 10.590.000 casos y 143.000 diagnósticos en la jornada de ayer. Argentina, con respecto a la cantidad de casos confirmados en nuestro continente, representa el 2,3%, Brasil el 28,4% y Estados Unidos el 46,8%. La cantidad de fallecidos a nivel global es de 728.013 personas y a nivel americano 388.673. La tasa de letalidad global y americana es del 3,7%. Agradecemos a los trabajadores de la salud que a partir de su información nos permiten el procesamiento de los datos, la adaptación permanente del plan sanitario de respuesta al coronavirus en la Argentina. Tenemos en el día de ayer 7.369 nuevos casos. En el promedio semanal, por día, en los últimos 7 días es de 6.494.
Tenemos a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires con el número más importante, pero seguimos teniendo provincias aportando un número relevante de nuevos casos. Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Río Negro, Tierra del Fuego, Mendoza son provincias, Tierra del Fuego también, son provincias que siguen notificando nuevos casos en forma persistente todos los días con transmisión comunitaria. De vuelta a los 1.569 pacientes que tienen confirmados SARS-CoV-2 internados en terapia intensiva, casi el 20% no corresponden a AMBA, es un número importante y se sostiene ese porcentaje, por supuesto se correlaciona con el número de casos, el porcentaje de personas que estén en terapia intensiva también en otras provincias, el porcentaje de ocupación por cualquier causa, 57.3 a nivel nacional, 67.4 en AMBA, también aumenta unos puntitos, y ese porcentaje de positividad promedio de 34.11 en el día de ayer fue 47.8, 38.9 en Cava, 56.5 en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, 40.8 en el resto del país. Seguimos con provincias por arriba del 40%, que son Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego, arriba del 40% de positividad en el día de ayer. La provincia de Santa Cruz bajó de 70% a 38% de positividad. También compartimos las buenas noticias, el gran trabajo y el intenso trabajo de las jurisdicciones, así como la provincia de Chaco, que está abajo del 20% de porcentaje de positividad. Es un mensaje que realmente se puede lograr ampliar el diagnóstico, trabajar en la vigilancia epidemiológica, en el control de la transmisión viral. El mensaje que queremos transmitir hoy es que hay 13 provincias con transmisión comunitaria. Recuerden que hace unas semanas eran muchas menos las provincias. Solo 3 provincias no confirmaron nuevos casos. 0 provincias no tienen nuevos casos en los últimos 14 días. Esos indicadores que veníamos compartiendo. Saber que Ciudad de Buenos Aires, aunque no tenga un aumento tan importante o ese aumento sea leve o pensemos que la curva está estabilizada, el número de nuevos casos por día es alto. La situación no es buena. Provincia de Buenos Aires tiene un aumento relevante del número de casos, tenemos muchísimas provincias con transmisión comunitaria y sin poder controlar la transmisión del virus. Aprender a convivir con el virus no es acostumbrarse al virus, no es no optimizar las medidas de control, no es naturalizar los números, es en cada salida, en cada acción, en cada protocolo, en cada salida laboral o recreativa, o a hacer alguna actividad autorizada, es optimizar realmente los cuidados. Eso es convivir con el virus, maximizar las medidas de prevención, es lo que va a hacer que podamos transitar, seguir trabajando en lo que significa el seguir aumentando actividades y el realmente lograr estabilizar la transmisión viral. Estamos de acuerdo que es un virus que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna, al cual todavía la gran mayoría de los argentinos, las argentinas y de la población mundial es susceptible al aumento de la circulación de las personas, aumenta la transmisión viral y cuanto menos medidas de prevención tengamos, más va a ser esa transmisión. Así que el otro tema relevante es que tampoco hay mucha información de la situación a largo plazo de las personas que tuvieron coronavirus. Hay algunas informaciones en relación a inflamación cardíaca, inflamación pulmonar. No sabemos las secuelas, aunque se transite en forma leve. Así que ese es el mensaje de hoy. Aprender a convivir con el virus no significa acostumbrarse, no significa no cuidarse, no significa naturalizar los números de casos, los números de internados en terapia intensiva y los números de muertes. Tenemos hoy un lujo en el reporte. Luciana Pecker viene a contarnos el trabajo que se viene haciendo desde el Estado Nacional en relación a las políticas con perspectiva de género. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Bueno, les quiero contar una noticia que tiene resonancia mundial y es que la Argentina salió primera en un ranking que elaboró Naciones Unidas, un ranking con las políticas con perspectiva de género en relación a la pandemia en todo el mundo. Naciones Unidas analizó las medidas tomadas por 175 países y más de 1.755 medidas. En ese ranking la Argentina fue calificada del primer país en el mundo
con más medidas tomadas con perspectiva de género. La Argentina tomó 30 medidas en total para paliar los efectos de la pandemia en la parte que ya no es solamente sanitaria, sino también en la crisis económica, en la crisis de la violencia de género, en la crisis social que se genera, y de esas 30 medidas hay 18 medidas que tuvieron perspectiva de género. El 60% de las medidas que tomó el Gobierno Nacional tuvieron esta perspectiva para aliviar la situación de las mujeres y de la población LGTBQ. Es por esto que Naciones Unidas lo pone en el primer lugar del ranking. El segundo es Austria, que tomó 14 medidas con perspectiva de género, la Argentina en cambio 18, para mostrar esta equivalencia, y la Argentina está por encima de países que estructuralmente, por supuesto, tienen una equidad mayor, por ejemplo, España, que está en el 8º lugar, Francia, que está en el 9º lugar, Canadá, que está en el lugar número 12, pero lo que evalúa en este caso claramente ONU Mujeres es qué gobierno no solamente tiene la situación de base de mayor igualdad, sino qué gobierno frente a una pandemia mundial está tomando más medidas para que esto no repercuta todavía más en las desigualdades existentes. Las diferencias en América Latina también son muy notorias. El caso de Brasil es paradigmático. La Argentina está primero en este ranking y Brasil está número 54. La Argentina tomó 18 medidas con perspectiva de género, Brasil 5, en ese sentido una brecha regional muy importante que se abre entre Argentina y Brasil, dos países centrales y en Sudamérica, y por supuesto también está por arriba de los otros países latinoamericanos en cuanto a las acciones. Hay 40 países en el mundo que no tomaron ninguna medida con perspectiva de género. O sea, no es que esto es algo natural que han hecho todos los gobiernos o todas las gestiones, sino que hay más de 40 países para los cuales la perspectiva de género ni siquiera existe, y esto está medido por este ranking de Naciones Unidas. Paula Narváez, que es la comisionada en Argentina de ONU Mujeres, destaca que las medidas tomadas en Argentina, por un lado, son una gran cantidad, o sea que no son medidas aisladas, pero que además la mitad están destinadas a paliar los efectos de la violencia. Sabemos, Carla, que cuidarse y quedarse en casa es una medida necesaria para que justamente el coronavirus no siga avanzando. Pero desde el primer momento decimos que las víctimas de violencia de género no tienen que quedarse en casa, y la medida más importante que se tomó es que no solo esto se sabe o se da por hecho como que es una situación que todos sabemos, sino que está en el boletín oficial que las víctimas de violencia de género están exceptuadas tanto en los lugares donde hay aislamiento social obligatorio como en los que hay distanciamiento. Pueden salir, pueden pedir ayuda, pueden ir a denunciar a las fiscalías, a las oficinas de violencia de género, que también están exceptuadas y están abiertas. Esto está en el boletín oficial y es muy importante. También pueden tomar el transporte público en cualquier fase que se encuentren en las cuarentenas. Si tienen que salir, si tienen que ir a lo de una amiga, lo de la madre, si tienen que pedir ayuda, llegar a un hogar de protección integral. También el 144, que es la línea donde tienen que llamar para pedir ayuda, ha mejorado su comunicación a través de diversas líneas de WhatsApp. Hay hogares de protección integral que, si necesitan irse de su casa y no tienen un reemplazo donde ir por familiares y amigos, pueden acudir a esos hogares de protección integral. Y otra de las medidas que Naciones Unidas ponderó para calificar en este ranking es que el ingreso federal de emergencia, el IFE, esta medida económica, tiene perspectiva de género, la cobran un 55% de mujeres. Es central que las trabajadoras de casas particulares, las empleadas domésticas, lo pueden cobrar tanto si están en la informalidad como en la formalidad. Por eso es el país que más ha trabajado con esta perspectiva de género desde lo económico. También que las víctimas de violencia de género han entrado en el programa a trabajar y que se han incorporado en todos los programas sociales, tanto a las travestis, a las trans, como a todas las personas que forman parte de la diversidad sexual. Estas son algunas de las medidas que fueron calificadas como positivas y con sensibilidad de género por Naciones Unidas para poner a la Argentina primera, no en que no existan efectos que por supuesto son de retroceso para las mujeres, pero sí en intentar paliar los efectos sociales y sobre la violencia y la recarga de tareas de cuidados que pesan hoy sobre las mujeres y las disidencias sexuales.
Muchísimas gracias, clarísimo. Claro que hay motivos para estar orgullosos, orgullosas, claro que hay muchísimo por trabajar, pero es muy relevante valorar nuestros logros, confiar en nosotros, saber que falta cada vez menos y que tenemos que seguir trabajando en conjunto, que está autorizada la circulación para generar denuncias y atención, digamos, por motivos de violencia de género y que hay muchísimo por hacer, pero que se está trabajando fuertemente en ese sentido, con esa prioridad para un Estado Nacional que ha visibilizado el punto de vista sanitario, el punto de vista social y el punto de vista económico en esta pandemia. Muchas gracias.